La carta de entendimiento busca que puedan iniciar de inmediato las acciones de trabajo que permitirán avanzar en la ampliación y renovación de Puerto Quetzal. El arreglo que tenemos ahora y la carta de entendimiento que vamos a firmar con el ejército, entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército de Guatemala, es para la realización de todos los estudios necesarios y el diseño para la implementación de la ampliación del Puerto Quetzal. Es decir, el Estado de Guatemala está contratando bajo el marco de un acuerdo, una tipología que se llama de gobierno a gobierno, a el ejército norteamericano para que lleve a cabo esta labor. Y el primer pago que está previsto es un pago que lo hace Puerto Quetzal. El gobierno también dio a conocer que presentó ante el Congreso de la República la iniciativa de ley general del sistema portuario que tiene como objetivo que Guatemala disponga de una legislación que norme a las instancias públicas y privadas que operan dentro del sistema portuario. Al respecto, el ministro de Comunicaciones detalló la importancia. Es importante acotar que no obstante que más del 70% de la carga de comercio exterior del mundo se moviliza por vía marítima, no todo se moviliza en contenedores. La carga presentada a granel, como los sólidos, los líquidos o los gaseosos, o la carga general, tienen una participación importante en esta movilización. Los sectores productivos no solo demandan instalaciones portuarias especializadas en contenedores. Los países desarrollados cuentan con diversidad de instalaciones para atender la demanda de su economía. Por esto, la ley, en este título primero, en sus definiciones, lo más importante es que recoge las definiciones para el desarrollo y diversificación de múltiples tipos de instalaciones portuarias, acopladas y acondicionadas para atender las diferentes formas de demanda de los usuarios. La ley posiciona a Guatemala a la altura de lo que los países desarrollados tienen al crear y adoptar esta diversidad de tipos de instalaciones portuarias, tales como plataformas fijas o flotantes para la explotación comercial, explotación marina de investigación o explotación de los recursos en el lecho marino que el Estado dispone en la zona marítima contigua. Según los funcionarios, esta acción se tomó aprovechando la condición privilegiada del país de tener acceso a 2 océanos. Añadieron que la propuesta trabajada es integral y fue elaborada con un enfoque metodológico participativo. Es así como le estamos dando seguimiento a este convenio que se va a firmar con las autoridades de los Estados Unidos para ampliar y modernizar el Puerto Quetzal. Y Fernando, esto se relaciona mucho también a lo que hablábamos la semana anterior sobre este llamado que realizaban las autoridades de Estados Unidos de una inversión, sí, pero que se garantizara seguridad. Y obviamente dábamos a conocer que no solo se trata de la seguridad en los puertos, sino también de tener un sistema integral, y es por ello también que se ha propuesto esta iniciativa de ley general del sistema portuario, que lo que se tiene como objetivo es que se disponga de una legislación que norme tanto las instancias públicas y privadas que tengan que ver con este sector del puerto, que sabemos que por la posición geográfica privilegiada de nuestro país es indispensable que se tengan reglas claras y seguridad. Hay que entender qué significa esta carta de entendimiento que se va a dar entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército de Guatemala. Interesante empezar por ahí, que son estas dos figuras castrenses las que van a generar pues esa carta de entendimiento. Lo primero es que se va a trabajar en una ampliación del Puerto Quetzal, supra necesario. Definitivamente, cuando hablamos de cuáles son algunos de esos aspectos que lamentablemente han atrasado a Guatemala, pero de verdad, Ligia, me atrevo a decir que décadas en materia de atención al sistema de ingreso de buques que vienen de cualquier parte del mundo trayendo lo que sostiene la economía, el producto que consume el guatemalteco. Pues qué bueno que se dé esa ampliación para poder competir con lo que se está teniendo hoy en el mundo en general con la recepción de estos buques. Entonces, esa primera parte, que es columna vertebral de este convenio, definitivamente se va a enfocar a la ampliación del puerto y de allí la modernización, que sería el segundo pilar.
Entonces tenemos ampliación y modernización del puerto Quetzal. Si yo te pregunto hacia dónde va una Guatemala que no tenga estos dos pilares en su principal puerto de recepción de productos que entran a través de esa figura de la importación que hacen inversionistas guatemaltecos, estamos hablando de verdad de una incapacidad total como país de poder ser competitivos. Entonces nos quejamos obviamente de por qué Panamá nos lleva tantos años de adelanto en función del Canal de Panamá. Por supuesto, no es que yo vaya a utilizar un comparativo, pero al final la atención y la capacidad de modernización del Canal de Panamá se hizo en muy pocos años. ¿Por qué? Porque en algún punto se dieron cuenta que cuando se construyó esa obra de infraestructura, que de verdad es enorme, gigante, en aquel momento pues se tenía una visualización del tamaño de los buques que estaban manejándose en el mercado en ese punto del tiempo. Los buques fueron haciéndose cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y entonces hubo un momento en que las autoridades del Canal de Panamá dijeron, miren, no podemos continuar con el mismo tamaño de recepción de los buques de antes, cuando ya vimos que el futuro es hoy un presente. Cambiemos la estructura del puerto, empezaron a ampliar el canal, entonces empezaron a generar los espacios correspondientes para que hoy el buque más grande que necesite pasar del Atlántico al Pacífico puede pasar sin ningún inconveniente en el canal. ¿Qué significa esto? Modernización, innovación y por supuesto la inversión en todo lo que se necesite para tener la ampliación correspondiente y darle la atención debida a pues, esas empresas que son realmente elementales en el movimiento de mercadería. Guatemala tiene un punto estratégico en función de su capacidad de recepcionar buques en cuanto a la figura del Océano Pacífico. Entonces, con un puerto Quetzal que no está modernizado y ampliado, Ligia, ¿hacia dónde iría nuestra Guatemala? Es bastante complicado, Fernando, porque algo que me gustó, obviamente, la comparativa con el Canal de Panamá, que sabemos que por temas geopolíticos y demás, pues no se puede, por así decirlo, replicar, pero son esas buenas prácticas que se deben tomar en cuenta y es por ello que se ha dado a conocer que en este convenio, por así decirlo, esta carta de entendimiento, más bien, se han tomado diversos estudios metodológicos que no incluyen solamente el tema de la ampliación, sino también de la estrategia que tiene que ir más allá. Es por ello que se ha dado también acompañamiento, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, así como el acompañamiento de países como México, República Dominicana, Chile, Perú, España, Colombia, que estamos hablando que son países que tienen una amplia recepción, obviamente, del tema de exportación, y esto podría ayudar grandemente a la economía en nuestro país, pero todo ello también tiene que ir acompañado, Fernando, del tema de seguridad que estábamos hablando, y el Ejecutivo pues obviamente está evidenciando ese interés de cumplir con este tema, y ahora pues hay una iniciativa de ley que quedaría en manos del Congreso. Sí, fíjate qué interesante, porque entonces el proyecto que refuerza la ampliación y la modernización del puerto Quetzal llevará, pues si obviamente esta iniciativa de ley nace a la vida jurídica, pues una ley específica que realmente se enfoque en generar todos los aspectos que puedan de verdad brindar el servicio necesario para que Guatemala, por favor, entendámoslo, entre en esa línea de países competitivos. Estamos a un paso, incluso lo analizamos la semana pasada, Ligia, con el tema de la Superintendencia de Competencia. Somos un país que de verdad ha estado atrasado durante muchos años sin tener esa figura dentro del ordenamiento de la estructura gubernamental. Bueno, ya estamos hoy a un tiro de piedra de poder tener al Superintendente de Competencia, pero eso, aunado al trabajo que se está realizando en el Puerto Quetzal y aunado a que se esté presentando la iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario, creo que puede realmente generar una cara muy distinta, una imagen internacional muy diferente del Estado de Guatemala en función de su capacidad receptora de todo lo que signifique esos buques que traen el movimiento, el sostenimiento de la economía guatemalteca. Y con ello, ¿qué va a suceder? Bueno, pues entonces también tiras una estructura comunicacional muy interesante para que inversionistas
extranjeros puedan voltear a ver hacia Guatemala como una posibilidad para traer su capital acá y decir, bueno, realmente tuvieron un muy buen espacio de análisis y carta de entendimiento con Estados Unidos para hacer este puerto que está de lo más moderno, de lo mejor que hay en el mundo. Guatemala dio un paso adelante, me interesa, voy a traer mi capital, voy a abrir 4, 5, 6 empresas y voy a generar 2,000 puestos de empleo nuevos. Eso es lo que nuestra Guatemala necesita para darle una forma de decirle ya no más a lo que hoy se ha convertido en esa exportación de talentos, de seres humanos que tenemos hacia territorio estadounidense a través de la migración irregular. Entonces, si la gente empieza a darse cuenta que en Huehuetenango, en San Marcos, en Izabal, en Las Verapaces, existe y hay posibilidades de empresas que están pagando buenos salarios, que están realmente atrayendo la oportunidad de dar una buena capacitación y oportunidad de trabajo para muchas personas. Bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a pensar en irnos a Estados Unidos? Si aquí me puedo quedar con mi gente, con mi familia, tener un buen trabajo, un sueldo digno y vamos para adelante. Solo eso, te estoy hablando de una de las aristas que puede significar el cambio portuario en el país. La zona marítima de Guatemala, Fernando, por la posición geográfica, ya lo hablábamos, tiene mucho potencial y esto obviamente podría generar gran expectativa, pero hablando también de todo ello, se debe tener cierta certeza jurídica de cuáles son las normas, por así decirlo, de este juego que tendría que tener tanto el sector público como el sector privado. Obviamente esta ampliación, esta modernización no se da de un día a otro, digamos que es un plan que se mantiene, por así decirlo, a mediano plazo. Sin embargo, pues hay mucha expectativa y estos son pasos bastante positivos para Guatemala para que vaya liderando incluso también la economía y el tema de infraestructura en cuanto al área marítima en la región, ¿no? Mira, yo creo que este punto que tú estás planteando es muy elemental entenderlo, porque ojalá que las cosas fueran de un día para otro y existiera, por ahí recuerdo en algún momento alguna oportunidad de conferencia de prensa de un ex mandatario del país y decía que no tenía la varita de Harry Potter. Claro que sí, eso no existe. Pero cuando tú te das cuenta que se van agotando los pasos A, B, C, D, E, F y llegas en algún momento a entender que aquel primer instante de la carta de entendimiento ya fue hace año y medio. Y dices, wow, ya pasó un año y medio. ¿Y qué llevamos al día de hoy? ¿En qué fase estamos? Bueno, pues de los 6 puntos para llegar a la literal F, pues ya vamos en el 4, entrando al 5. Y te das cuenta que de verdad el país está teniendo pues otra cara y está generando esa inversión en uno de los espacios más elementales para presentar a nuestro país en función de qué podemos dar de bueno en el ámbito internacional en cuanto a capital se refiere, capital extranjero que pueda radicarse en el país. Pues enhorabuena, el tiempo puede pasar muy bien, tal vez no tan rápido, pero sí bien hecho todo y sobre todo que no exista ningún espacio de esa famosa corrupción que ha caracterizado a nuestro país y que naturalmente sea una inversión enfocada a brindar lo que la Constitución establece como su principal objetivo. ¿Cuál es ese? Alcanzar el bien común. Alcanzar el bien común y esta inversión que se da con este acompañamiento, Fernando, de un gran socio estratégico para Guatemala, que es el caso de los Estados Unidos. Obviamente hay distintas aristas, por ejemplo, a tomar en cuenta como el tema comercial con China y demás. Sin embargo, este acompañamiento que se está dando de buena forma, con una buena voluntad política, ya que se está trabajando en distintas aristas, obviamente ve con buenos ojos, incluso también ir avanzando con esta cooperación técnica, con esta cooperación financiera, no solo en el tema de puertos, sino también en muchos temas más que Guatemala, como se indicaba, ¿no, Fernando? Tiene alto potencial. Así es, así que estaremos pendientes aquí en A la Medida de estos análisis que puedan venir pues ya en los próximos días con la firma de esa carta de entendimiento. Vamos a la pausa, no cambie porque volvemos con el segundo análisis de esta noche aquí en A la Medida.